Este pequeño videíto tiene el objetivo de explicar las cuentas que componen la balanza de pagos. En la clase anterior vimos que la balanza de pagos no es otra cosa que el registro de las cuentas o transacciones que un país realiza con el resto del mundo. La balanza de pagos se subdivide en tres grandes cuentas. Tenemos la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Dependiendo de los países, algunos países solamente la subdividen en dos, cuenta corriente y cuenta capital y financiera. Vamos a empezar con la cuenta corriente. La cuenta corriente a su vez está subdividida en cuatro grandes cuentas. Tenemos la cuenta de bienes, tenemos la cuenta de servicios, la cuenta renta y la cuenta transferencia. La primera cuenta, es decir, la cuenta de bienes, está constituida por 5 subcuentas. La primera, mercancías generales, que está referida a todo lo que es importación, abreviándose con la letra M, y exportación, abreviándose con la letra X, de bienes. Aquí tenemos que tomar en cuenta que mercancías generales solamente toma en cuenta bienes finales que se venden al exterior o que se compran. La segunda cuenta de bienes son bienes de transformación. Otra vez recordamos que bienes es algo intangible. Bienes de transformación serían bienes intermedios como insumos que van a sufrir una transformación y que son exportados o importados por un país. La tercera cuenta es reparación de bienes. Aquí se podría confundir esto con lo que son servicios, pero está dirigido al cambio de alguna pieza al momento de reparar algún bien en un país extraño al que estamos hablando. Por ejemplo, podría hacerse el caso de una aeronave que presta servicios comerciales entre Bolivia y Estados Unidos y sufre un desperfecto en Estados Unidos, por lo cual requerimos hacer el cambio de alguna pieza producto de la reparación de la aeronave o viceversa. La tercera cuenta se llama bienes adquiridos en puerto por medios de transporte. Medios de transporte, llámese aéreo, terrestre, acuático, etcétera, serían todos los bienes que son adquiridos en fronteras, en puertos, en zonas francas, por personal de compañías de transporte. Por ejemplo, podría ser el personal de transporte terrestre que viaja llevando mercadería y que en el camino necesita adquirir algunos bienes como comida, combustible, etc. Ese dinero es gastado en la economía, en este caso boliviana, y la compañía de transporte es compañía extranjera. Finalmente tenemos como última cuenta en bienes el oro no monetario. Vendría a ser aquel oro que es exportado o importado entre particulares o por particulares. Ejemplo, una empresa que exporta joyas de oro o importa joyas de oro. Aquí hay que hacer la aclaración de que este oro no es manejado por el Banco Central. Entonces, volviendo a la cuenta bienes, todos estos ítems son bienes tangibles. Nos vamos a la segunda cuenta, que es servicios. Los servicios tienen una larga lista. Aquí tenemos servicios como transporte, vienen a ser bienes no tangibles. Entonces, estos bienes se compran en el exterior o se venden del país, por ejemplo Bolivia, al exterior. El primero es transporte, estamos hablando ahí transporte aéreo, terrestre, acuático, carga de mercadería, alquiler de vehículos que es efectuado por un extranjero en territorio boliviano o viceversa. La segunda categoría son viajes y vendría quizás a confundirse con la primera, pero aquí está referido exclusivamente a lo que son gastos
efectuados por un viajero. Es decir, el turismo, los gastos de turismo estarían contenidos en esta cuenta. Algo a aclarar, aquí no incluye el pasaje que el turista utilizó para llegar al país, porque ese pasaje lo compró en su país y no va a significar una entrada o salida de dinero para el país. Luego tenemos servicios de comunicación, que vendría a ser todos los servicios que un no residente utiliza en el país para comunicarse. Llamadas telefónicas, podría ser internet, etc. Luego tenemos los servicios de construcción. En este caso, tiene que ser exclusivamente construcción. Por ejemplo, ahí estaría todo lo que es el servicio prestado por compañías de construcción extranjeras que vienen a trabajar a Bolivia. Por ejemplo, las empresas chinas que han venido a construir carreteras y otras obras. En este caso, eso significaría salida de dinero para Bolivia y entrada de dinero para el país. Luego tenemos los servicios de seguro, compra o venta de seguros. Aquí podrían estar seguros de viajeros, seguros para mercadería, etc. Las siguientes son servicios financieros. Su nombre lo dice, financiero. Quien presta servicios financieros son los bancos y entidades financieras. Principalmente aquí estarían giros, las comisiones por giro, tarjetas de crédito y todos los servicios prestados por empresas bancarias principalmente. Ahora tenemos los servicios de informática e información. Sería todo el arreglo de computadoras, toda la compra o soporte de software o hardware que realizan empresas extranjeras y venden estos servicios a Bolivia o viceversa, de empresas bolivianas que venden sus servicios al extranjero. Las siguientes son regalías y derechos de licencia. Sería todo lo que es pago por derechos de transmisión como películas, discos, libros, etc. Y las regalías que generan todos estos ítems. El siguiente son otros servicios empresariales. Aquí es una categoría residual. ¿Qué significa residual? Que vendrían a colocarse todos los servicios que a lo mejor no están especificados en los otros ítems. Por ejemplo, podría ser servicios técnicos que no estén contenidos arriba. Por ejemplo, podría ser el servicio prestado por un ingeniero civil, por un abogado. También podrían estar todo lo que es los servicios de arrendamiento, es decir, bienes raíces, estarían contenidos acá. Y finalmente tenemos los servicios personales, culturales y recreativos. Aquí serían servicios que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la recreación. Por ejemplo, los servicios a lo mejor de compañías de marketing, de compañías publicitarias, de compañías que hacen los videos y todo el asesoramiento a los artistas. En recreativos podrían estar las giras para los cantantes y personas del espectáculo. Podrían estar también todos los que organizan eventos deportivos, las competiciones internacionales que generan gastos entre países. Finalmente tenemos los servicios de gobierno. ¿Quién presta servicios de gobierno? El gobierno. O sea, yo como extranjero, ¿qué servicios de gobierno utilizo de otro país? Por ejemplo, la emisión de visa, ¿no? O por ejemplo, los servicios que me presta migración en otra economía estaría contenido. Eso serían la segunda cuenta, estamos hablando de servicios. La tercera cuenta de la cuenta corriente es la cuenta renta. Renta es un pago. Está la renta de empleados, es decir, pago por trabajo a trabajadores extranjeros que están por un periodo temporal en Bolivia. Por ejemplo, podría ser el pago que reciben los médicos que vienen a prestar sus servicios, como los médicos cubanos, o ahora que hay la pandemia del COVID, los servicios prestados, si es que son por pago, de personal médico y especializado en ello. Aquí estaría luego la renta de inversión. Entonces tenemos que pensar, ¿qué rentas me genera la inversión? No es aquí la inversión misma,
sino los pagos que me está generando el invertir en otro país. Por ejemplo, dice ahí tener activos financieros no tangibles. Por ejemplo, la compra de bonos me va a generar intereses, la compra de acciones me va a generar dividendos. Cuando yo presto dinero a otro país, ese país me tiene que amortizar y pagar intereses por ese dinero. Entonces vendría a ser todos los pagos que yo recibo por haber invertido en otro país. Finalmente tengo la cuenta transferencia. La cuenta transferencia tiene una particularidad, solamente es de un lado. Es decir, yo transfiero dinero al mundo o recibo del mundo, pero no tiene doble partida. Por ejemplo, ahí estarían las transferencias del gobierno central. O sea, el gobierno central transfiere dinero en calidad de cooperación internacional, donación. A cambio no recibe nada. Podrían estar las matrículas por pertenecer a un organismo internacional. Por ejemplo, las matrículas que se paga por pertenecer a lo mejor a la comunidad andina, Mercosur, ahora que está en boga la OMC, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Qué matrícula yo pago como país? Esos serían pagos del gobierno al mundo o del mundo al gobierno. Y finalmente está en otros sectores, serían transferencias de particulares. Por ejemplo, aquí estarían las remesas, todas las remesas que entran o salen de un país y tienen solo un lado. Estarían las transferencias de dinero para las ONGs, para financiar proyectos principalmente productivos, de salud, de educación, etcétera. Podrían estar aquí las donaciones que recibe la iglesia, ¿no? El dinero que manejan las iglesias, etcétera. Eso sería entonces todas las cuentas que componen la cuenta corriente. Para recapitular, dijimos bienes, servicios, renta y transferencias. Vamos a ir a la segunda cuenta, la cuenta capital primero y luego la financiera. En la cuenta capital tenemos solo dos cuentas. La primera, transferencias de capital, y diríamos, hace rato hablamos de transferencias, pero acá estamos hablando de transferencias que también tienen solo un lado, pero que sirven exclusivamente para la cancelación de pasivos. Pasivo sería deuda. O sea, ¿qué pagos realiza Bolivia al mundo por concepto de pagar alguna deuda? Y aquí se subdivide en dos. ¿Quién puede pagar al mundo? El gobierno central, es decir, Bolivia se prestó dinero y por este dinero, concepto de deuda externa, debe amortizar la misma. También se conoce con el nombre de servicio de la deuda externa. Eso sería por un lado. Y la otra sería transferencia de capital de otros sectores. Aquí estarían las transferencias de particulares, es decir, qué dinero puedo yo mandar como particular, como residente a otro país para pagar un pasivo. Por ejemplo, muchos de los que se van a trabajar a otros países mandan sus remesas y una parte a lo mejor es para el pago de pasivos. En la de arriba estábamos hablando de transferencias que son para gastos corrientes. Mi mamá me manda dinero de España y utilizo yo el dinero para mis gastos corrientes. Mientras que aquí mi mamá me manda dinero de España, pero yo utilizo ese dinero para el pago de algún pasivo, llámese banca o terceros. Esa sería una cuenta de la cuenta capital, transferencia de capital. Y la segunda es la adquisición de activos no financieros no producidos. Estamos hablando de todos los activos tangibles e intangibles que una empresa, que un residente compra en otro país para poder producir. Podría ser aquí la compra de maquinaria que eventualmente yo estoy comprando por un lapso de tiempo para producir en otro país. Por ejemplo, las empresas chinas a lo mejor adquieren maquinaria y equipo en Bolivia para poder prestar un servicio. Aquí también podría estar a lo mejor el pago que yo realizo al gobierno por los derechos de explotación de algún recurso natural, si es que soy una empresa extranjera. Eso sería mi cuenta capital, que solamente tiene dos cuentas. Y finalmente esto me voy a la cuenta financiera. En la cuenta financiera, una de las cuentas más importantes viene a ser la inversión directa.
¿Qué es inversión directa? Su nombre lo dice, inversión efectuada en otro país por empresas, ciudadanos nacionales con la finalidad de sacar un rédito por ese dinero invertido. En este caso, para inversión directa, esta tiene que ser duradera, es decir, por un espacio, un lapso de tiempo por lo general mayor a 3 años, y tiene que ser por una compra de una empresa principalmente mayoritaria. Por ejemplo, podríamos poner ahí como ejemplo el señor Doria Medina que decide abrir un hotel en México y compra una cadena hotelera. En este caso, ese dinero sale de Bolivia y es una entrada para los mexicanos. La segunda cuenta es la inversión de cartera. La inversión de cartera dice ahí en cartera. ¿Cartera de qué? De productos, de valores que encierran valor. Es decir, como inversionista, yo no invierto en una empresa como en el primer caso, en inversión directa, sino invierto en una cartera de productos financieros. Compro bonos, compro acciones, ¿no? Por lo general esto se hace a través de las bolsas de valores. Mucho es el dinero que se mueve por concepto de esta cuenta. Luego tenemos la cuenta otra inversión y aquí va a suceder lo mismo que con los servicios. En los servicios también había otros servicios empresariales. Aquí tendríamos una categoría residual, es decir, inversiones que no están contenidas en este primer grupo ni en este segundo, se colocarían aquí. Hablamos aquí de créditos principalmente, ¿no? Entonces yo invierto comprando una empresa, comprando bonos. La otra opción es invierto en otro país prestándole dinero a este país. Esos créditos pueden provenir de organismos internacionales, de particulares o de otros países. ¿Qué gano con eso? Un interés y obviamente dentro de un lapso de tiempo la devolución del dinero. También aquí pueden estar las transacciones entre monedas, la compra y venta de divisas efectuadas entre bancos eh, particulares principalmente u organismos internacionales. Y para cerrar la cuenta financiera está activos de reserva. Aquí esta cuenta es exclusivamente manejada por el Banco Central, es decir, solamente el Banco Central puede aumentar las reservas del país o disminuirlas. ¿Qué herramientas utiliza? Por ejemplo, podría comprar divisas, podría comprar oro, podría comprar documentos emitidos por un Estado. La intención es aumentar el ahorro del país, aumentar la reserva de dinero. Por lo general, estos activos no se pueden mover, no se pueden utilizar, pero existen casos excepcionales en donde a lo mejor voy a echar mano como Banco Central, como país, a este dinero para regular desequilibrios financieros, para corregir algún problema económico grave previa autorización, ¿no?, de el Congreso o las autoridades competentes. Listo, esa es la explicación de las cuentas que componen la balanza de pagos y espero una vez más que les sirva. Muchas gracias.